Déjame iniciar tal vez con un editorial o una reflexión. Fíjate que lo voy a plantear así. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, cuando juramentó como presidente de la República, un evento en el que estuvimos presentes tú y yo en la Cámara de Diputados, ahí hicimos una transmisión especial, a muchos no nos quedaba del todo claro qué significaba la Cuarta Transformación. Él anunció el inicio de la Cuarta Transformación en aquel discurso, cuando asumía las riendas del país, a pesar de campañas sucias, a pesar de esfuerzos incluso extranjeros, para que no llegara a la presidencia. En el transcurso de estos más de 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que a muchos nos ha quedado claro que la Cuarta Transformación no es ni Morena, no somos ni los youtubers, somos todos. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera lo asume y lo deja clarísimo. Ojalá que esto nos lleve a una amplia reflexión, a una profunda reflexión para aquellos que buscamos la transformación de México. Dice el presidente que fueron muchos, y muchos de esos han ido quedando en el camino, los que contribuyeron y fueron protagonistas para que hoy estemos en el camino diferente a este neoliberalismo, a este saqueo sin sentido y este entreguismo a intereses extranjeros que vivimos por más o sufrimos por más de 3 décadas. El presidente dice que ni él solo significa la Cuarta Transformación, que no fue él solo el que nos tiene aquí, en este momento estelar, en este momento histórico de la Cuarta Transformación. Y qué importante para que las personas que nos están viendo y escuchando se asuman como parte de la Cuarta Transformación, que no lo vean como un proceso ajeno, como un proceso que viene de afuera hacia adentro, que nosotros también tenemos mucho que aportar en esta Cuarta Transformación, porque hay que ser sinceros, a muchos les gana el ego, a muchos les gana su soberbia y dicen: nosotros llevamos al poder a Andrés Manuel López Obrador, desde la trinchera que tú me digas. Pero la verdad es que fueron muchos granitos de arena, muchos ladrillitos que se fueron poniendo. Y hoy que recuerda el presidente Andrés Manuel López Obrador a Carlos Monsiváis, me llama mucho la atención esta carnita para irla desmenuzando, irla compartiendo e irla reflexionando. No podemos decir que la Cuarta Transformación es de un solo hombre. No podemos decir que la Cuarta Transformación es de un solo sector. ¿La Cuarta Transformación es de todos o no es? ¿O cómo lo entendiste tú, Toño? Sí, no, en definitiva. Y qué bueno que sea el presidente López Obrador el que haga este planteamiento, Vicente, querido público consentidor, porque desafortunadamente se malentiende, se malinterpreta, y a veces es parte de la guerra de narrativas, esta situación tan terrible de la crítica, del golpeteo a cualquiera que dentro del mismo movimiento no piense como uno o esté a favor de un precandidato o esté en contra de un precandidato o simple y sencillamente se exprese de algún candidato con alguna crítica sin tener, una idea en estos momentos de por quién votaría o por quién decidiría en la encuesta. Yo me acuerdo mucho de ese día en el que tú y yo estuvimos ahí en las calles de la Ciudad de México después de la toma de protesta del presidente López Obrador en San Lázaro. Cómo es que la gente se nos acercaba, nos reconocía en las calles del centro histórico y la misma gente, no tú ni yo, la misma gente nos decía: oigan, ustedes no tampoco se pueden echar para atrás, nadie tiene cheque en blanco, el presidente López Obrador no tiene
el cheque en blanco tampoco, si hay alguna situación corrupta, ustedes tienen que denunciarlo y así tendrá que ser desde el principio. Desafortunadamente, como bien mencionas, creo que se ha desvirtuado esta idea de la cuarta transformación en exclusivamente un movimiento, un partido político e incluso una persona. Por supuesto que López Obrador es histórico, por supuesto que será recordado como un gran líder y como el iniciador de la cuarta transformación, pero qué bueno que pueda aclarar ese mismo iniciador de la cuarta transformación que esto conlleva muchísimas más cosas, que no se puede quedar única y exclusivamente en, pues, la figura de una persona o de una corcholata, si me permites decir. Y mi querido Toño, otra cosa que quiero traer a la mesa en esta reflexión para iniciar, si nos permiten, porque de esto no van a hablar los medios tradicionales, los medios chayoteriles, que son los que golpetean intentando tumbar o hacer tropezar al líder de esta transformación, de este proceso de transformación de México. La cuarta transformación no puede cristalizarse en 4, 5, 6 años. Los procesos históricos como la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, pues no se hicieron de la noche a la mañana, no se cristalizaron de la noche a la mañana. No podemos pensar que 6 años serán suficientes para revertir el saqueo, el daño, las malandradas realizadas por los que ostentaron el poder, los que abusaron del poder por más de 3 décadas, Toño. Yo quiero que también reflexionemos en eso, rumbo al 2024 incluso, porque el que venga o la que venga tendrá que asumir las riendas de esto que inicia en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el que piense que López Obrador era el único, el exclusivo responsable de iniciar y cristalizar la cuarta transformación, peca de inocente, peca de ingenuo. Y aquí va lo que quiero que dejar para la reflexión. ¿Qué va a pasar cuando no esté López Obrador? Porque el presidente nos está advirtiendo desde que incluso inició su gobierno: yo no me voy a reelegir, yo me voy a retirar en el 2024, pero el movimiento, el proceso llamado 4T, la cuarta transformación, tiene que seguir. Y no será en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se consolide. Oye, a ver, piensen. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inauguró, pero no ha dado su máxima capacidad. Está en proceso. El Tren Maya se va a inaugurar, pero no explotará en el mejor sentido posible toda su capacidad y todos sus beneficios en un año o en medio, lo que dure desde que se inaugure a cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo con la refinería Dos Bocas. ¿O no lo ves así, Toño? Las personas que crean que este proceso de la cuarta transformación puede ser evaluado como una victoria o como un fracaso por cómo le haya tomado al presidente y lo haya dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creo que tienen una visión muy miope de un proceso de transformación de tal envergadura si lo comparamos, como lo ha hecho el presidente después del periodo neoliberal, con la independencia de México, que no se dio de un año para otro y no se consolidó siquiera en menos de una década. Lo mismo con la segunda transformación, que fue la reforma. Y bueno, la revolución, ¿qué me dices? ¿No? Que muchos consideran que el punto culminante de la revolución llega con el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Y su expropiación petrolera
y todas estas transformaciones que se dan. Por eso yo creo que debería ser importante poner estos datos y estas cosas sobre la mesa. Puedo estar equivocado, pero honestamente creo que deberíamos de platicar de aquí al 2024. ¿Por qué lo digo también? Si me permites, Toño. Ayer, Mario Delgado en conferencia de prensa llamó a las corcholatas o a los precandidatos o los aspirantes, incluyendo a Noroña, que no está registrado como, no está afiliado al partido Morena, pero es el vicecoordinador del PT y es diputado por el PT. Llamó a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal, al propio Noroña, para que antes de pensar en el 2024, piensen en el 2023 y cómo impactaría en incluso el ánimo rumbo al 2024 si se gana el Estado de México y se gana Coahuila. Por eso, pensando en el movimiento, en el proceso de transformación, incluso el que llegue o la que llegue a ocupar la silla presidencial cuando se retire el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una responsabilidad histórica. ¿Cómo ves, Toño? Vicente, creo que cada vez más las batallas se van a librar en los dispositivos electrónicos, en las redes sociales. En estos momentos estamos en medio de una guerra de narrativas. El presidente López Obrador una y otra vez dice que es muy propositivo que esta cuarta transformación se haya dado sin violencia, se haya dado en un ánimo de paz, cuando en la realidad, y hay que ser muy honestos en eso, sí estamos librando una gran guerra, una guerra de narrativas muy cruenta. Por supuesto que hay conflictos armados, conflictos bélicos en todo el mundo, pero en estos momentos sí nos estamos enfrentando a una conflagración en las redes sociales, en los medios de comunicación y en todas partes. La narrativa es muy, muy dura en todo el mundo, en esta intentona de la ultraderecha para regresar, ahora que los seres humanos estamos volteando más hacia el progreso. Y tienes toda la razón. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, cómo es que no podemos pensar en un cambio en 4, 6, 10, ni 20 años. Se tiene que tratar de un cambio generacional, tomando en cuenta que a este cambio generacional, a esta transformación, le entregaron el país en ruinas. No se lo entregaron con las finanzas públicas sanas, con niveles de seguridad tranquilos y sin problemáticas. No. Entregaron el país en las peores condiciones, en medio de la destrucción. Y tú y yo hemos hecho el comparativo de otros momentos históricos en los que la humanidad ha conseguido levantarse de las cenizas. Tú y yo hemos platicado de cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente destruida. No ve las imágenes de solamente Berlín y pues son terribles. Obviamente, después de lo que hizo el Partido Nacional Socialista con Hitler, y para muchos era la idea castigar a los alemanes, sufrieron mucho en materia económica, dividieron a su país, tuvieron que tener injerencia de otros países durante mucho tiempo y les tomó décadas levantarse, pero lo hicieron. Consiguieron levantarse después de generaciones y generaciones y hoy, ¿dónde está Alemania? Bueno, pues uno de los países más desarrollados del mundo. Creo que México tiene todo para continuar con eso y como bien mencionas, no puede ser de la noche a la mañana. Tenemos que pensar en esto como un cambio generacional. Por eso que ya te decía que concuerdo con lo que dice Ricardo Belmont, lo que le planteó el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Yo sí creo que él es el iniciador de este movimiento y que es necesario que siga estando detrás de este movimiento de alguna u otra forma, como en su momento lo estuvo Lázaro Cárdenas. Lo quieren comparar con Plutarco Elías Calles para que suene a una situación negativa. Así lo quieren comparar al presidente López Obrador. Yo lo veo más como Lázaro Cárdenas, un presidente al que generales, políticos, activistas, abogados, médicos acudían para solicitarle, y el pueblo en lo general acudían a solicitarle consejo, consulta sobre lo que podían hacer para continuar, vamos, con un proceso transformador.
Te ponía el ejemplo también de Nelson Mandela, después de que terminó su presidencia, seguían varios políticos yendo a consultarlo para situaciones muy, muy importantes en Sudáfrica. Yo considero que, en efecto, el presidente López Obrador se merece un descanso, pero desde ahí, desde su finca, desde el de la Quinta La Chingada, nos puede seguir haciendo planteamientos para continuar en buen camino hacia esta transformación que se ha malinterpretado. Fíjate, ¿no? Mucha gente que me conoce por ahí, que no está de acuerdo con López Obrador o con las ideas de la izquierda del progreso, me dice, es que tú eres de la Cuarta Transformación. Y yo le digo, soy de la Cuarta Transformación porque soy de la Cuarta Transformación de México, pero no soy de Morena. No me malentiendas, no pertenezco al gobierno de México, soy de la Cuarta Transformación como millones de mexicanos que quieren cambiar a este país. Y por supuesto que esto lo tienen que entender los políticos. Llegó un político a México que para nada es igual a ellos, que rompe con cánones, que está haciendo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo. Y los otros no lo han entendido todavía. Los otros están todavía muy preocupados que porque no se menciona su candidato, que porque no se plantea no sé qué, que porque se critica a su candidato de no sé cuánto. O sea, eso es verdaderamente ridículo cuando lo que deberíamos estar pensando es no en el candidato o la candidata, sino en México. Pues sí, creo que lo que dices está clarísimo. Más allá de afinidades, de fobias, de filias, es el movimiento. Bueno, desde esta trinchera le digo, pues si nuestro granito de arena, nuestra aportación al movimiento es decir, no al PAN, no al PRI, no a Claudio X González, no a los que nos han saqueado, a los que no han pagado impuestos, a los que hoy son damnificados de la Cuarta Transformación, a los que quieren revertir esto de que primero los pobres, levantamos la mano. Por cierto, pues hay que rescatar lo que dijo Mario Delgado ayer, incluso hace un reconocimiento al llamado a Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador de las corcholatas. Ayer ocurrió esto en conferencia de prensa en los cuarteles generales de Morena. Me pareció muy buen ejercicio por parte del presidente de la República, el encuentro que sostuvo el viernes pasado con las y los senadores, y además estuvieron los 4 conocidos como corcholatas. Me parece que ese encuentro fortalece la unidad de nuestro movimiento, y lo que quiero que ellos hagan conciencia es que sería muy importante para nuestro movimiento triunfar en Coahuila y triunfar en el Estado de México, porque generaría un impacto muy positivo rumbo al 2024 y ganar la presidencia en el 2024, que es la que todos y todas queremos. Y quiero recordarles cómo se construyó este movimiento, que sin importar el cargo y sin importar la aspiración, todas y todos nos íbamos a trabajar por el fortalecimiento de Morena. Entonces, quiero extenderles una invitación a que antes de pensar en el 2024, nos pongamos a trabajar en Coahuila, que su presencia ayude a aclarar esta confusión y fortalezca a nuestro candidato. Por cierto, oiga, ayer en la